y dar nuestra opinión, desde luego, objetiva y razonada en torno a este proyecto de ley de presupuestos. Desde luego, cualquier evaluación de la financiación prevista en el presupuesto andaluz para universidades públicas pasa ante todo por determinar si se cumple o no concretamente con la llamada cláusula de salvaguarda, porque ese es el elemento, la piedra angular del modelo de financiación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 19 de septiembre de 2023. La cláusula de salvaguarda es básica porque sirve para cumplir con el principio de suficiencia financiera del sistema universitario público que establece concretamente el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Y dice lo siguiente, me permiten que lo lea literalmente. Cada una de las universidades públicas del sistema universitario de Andalucía tendrá garantizada una financiación que se corresponda con el 100% de la financiación recibida el año previo, incrementándose, se añade, con el importe correspondiente a la subida de las retribuciones del personal del sector público que se establezcan, en su caso por la Administración General del Estado, así como otros posibles aumentos de costes de retribuciones. Por lo tanto, para saber si se cumple o no en este presupuesto con la cláusula de salvaguarda, tenemos que empezar por determinar si esa envolvente prevista en el presupuesto del 2026 cubre o no cubre de forma íntegra esa cláusula. Y esta tarea, desgraciadamente, les tengo que decir que resulta muy compleja en estos momentos debido a la situación de incertidumbre que atravesamos. Me explico brevemente. El lunes pasado, concretamente el 10 de noviembre, se celebró una sesión de la Comisión de Programación del Consejo Andaluz de Universidades, en donde se presentó la orden del consejero de Universidad, Investigación e Innovación sobre aprobación y determinación de los elementos necesarios para la aplicación del modelo de financiación en las universidades desde el año 2025. Y ahí, concretamente, se estableció que las universidades íbamos a recibir, insisto, en este año 2025, 1.685 millones de euros como punto de partida. Nuestra reclamación era 1.701, una reclamación fundada, evidentemente, a los que se adicionan 15.490.800 euros como complementos autonómicos del personal docente y 8 millones de euros para cubrir la subida estatal del 0,5 correspondiente de los salarios correspondiente al año 2025. Así pues, en estos momentos podemos afirmar que lo que hemos recibido hasta el momento son 1.708 millones de euros, en números redondos. Sin embargo, la propia Consejería nos ha anunciado que se va a producir un siguiente reparto en una inminente sesión del Consejo Andaluz de Universidades, que probablemente se celebre antes de final de mes o como muy tarde a 1 de diciembre, y esto hace que nos resulte muy difícil saber con certeza qué vamos a recibir finalmente en el año 2025. Y repito, ese es el punto de partida para saber cuál va a ser la envolvente del año que viene, si es o no correcta. No obstante, sí que podemos intuir, porque es necesario y porque además se ha establecido claramente en distintos acuerdos y pactos, que tendremos que recibir al menos las siguientes partidas. 16 millones de euros porque lo anunció el señor presidente de la Junta de Andalucía en el acto de inauguración de todas las universidades andaluzas el 16 de septiembre de este mismo año. Además, 4.688.000 euros en concepto de una retribución que se da al personal técnico de gestión y administración y servicios, que se llama el 50% del primer escalón de la carrera. Además, otros 4.532.098 euros correspondientes a la primera anualidad del pago de la carrera horizontal del PTGAS. Todo ello en cumplimiento de unos acuerdos de la Mesa General de Universidades que se hicieron aquí en Sevilla entre la Consejería, las organizaciones sindicales y las universidades del 25 de junio del 2024 y que quiero recordarles que fueron ratificados entre el Gobierno de Andalucía y las universidades públicas andaluzas el día 8 de abril de 2025 de este año en Jaén. E incluso quedan otros conceptos más por cumplir. Los trienios del año 2024 y 2025 de los funcionarios según la Ley de Función Pública de Andalucía, que ascienden a 3.916.000 euros. Los quinquenios y sexenios son todo, como ven, complementos retributivos del PDI de carácter laboral que se deriva concretamente del cumplimiento de una jurisprudencia del Tribunal Supremo.
3.582.000. El crecimiento vegetativo que experimentamos las universidades como consecuencia del envejecimiento de nuestras plantillas, que hace que paguemos más trienios, más quinquenios, más sexenios por su propio desarrollo natural, y que en este caso son 4.492.000 euros. Y finalmente hemos pagado este año tanto la subida salarial del 0,5 del 2025 como la retroactiva del 2024, que también obviamente exigimos y que son 7.223.000 euros. Todas estas cantidades que le estoy dando más o menos han sido acordadas o consensuadas con la propia Secretaría General de Universidades. Además de todo ello, el señor consejero de Universidad, Investigación e Innovación anunció tanto a los rectores como a las comunidades universitarias en acto público que este año se iba a incorporar una financiación de nivelación dirigida a las universidades de Málaga y de Almería, cuya cuantía final alcanzaría los 5.645.000 euros. Otro elemento, además, consolidable que forma parte del modelo de financiación. Pues bien, la suma de todas estas cantidades que lo he dicho y que, insisto una vez más, son todo cuantías retributivas. Aquí no hay investigación, no hay docencia, lo único que hay es cumplimiento realmente de retribuciones de las y los trabajadores. La suma de todo es 1.758.776.467 euros. Perdón, 1.758 millones. Hay que restar dos importes no consolidables, que son eso que he dicho de los trienios del 2024 y la subida salarial del 2024, con lo cual la partida final, digamos, de cláusula de salvaguarda a consolidar serían 1.749 millones, a los cuales habría que añadir lo que sería el crecimiento vegetativo del 2026, más concretamente otro tramo de la carrera horizontal que sería el segundo. Total, por no aburrirles con todos estos números, el total serían 1.758 millones de euros, sería lo suficiente para cumplir con la cláusula de salvaguarda, de acuerdo con los cálculos que hemos hecho desde la propia Asociación de Universidades Públicas. Claro, si uno mira el presupuesto, la envolvente de universidades son 1.788 millones, con lo cual uno podría pensar que en un principio es suficiente para colmatar la cláusula de salvaguarda. Pero no es así, porque desde la Consejería se nos ha comunicado que se va a hacer una reserva de crédito de 50.344.810 euros para la cobertura de incrementos salariales durante el año 2026. Por lo tanto, nos quedan 1.737 millones. Dicho de otra manera, nos faltan 20.723.000 euros para poder cumplir con la cláusula de salvaguarda, que es el mínimo básico para cumplir el modelo de financiación. Yo tengo que decir en este sentido que realmente no podemos comprender que se haga una reserva tan importante de 50 millones de euros para unas posibles subidas salariales que hoy por hoy son una incógnita, y todo ello en perjuicio del cumplimiento de una serie de obligaciones reales y efectivas que las universidades tenemos que cumplir. Las universidades tenemos que pagar los trienios, los sexenios, los quinquenios, todo esto lo tenemos que pagar sí o sí, y por lo tanto solicitaríamos al menos que se reconsidere esta reserva de crédito con el objeto, insisto, de cumplir con la cláusula de salvaguarda. Bastaría con bajar en 20 millones la reserva para que pudiéramos considerar que la envolvente da lugar para cumplir con la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación. Por otro lado, también les tengo que decir que el modelo de financiación también contempla esa financiación de nivelación que les he dicho para solventar las situaciones de desequilibrio histórico o no tan histórico entre distintas universidades, y instamos a la Consejería a que también lo tenga en cuenta este año, tal y como ha prometido que lo tendría en cuenta en el 2025. También el modelo de financiación incluye concretamente la actualización de los gastos de capítulo 2. Y les tengo que decir que esto es muy importante. Desde que comenzó la gran escalada de precios en nuestro país, los gastos correspondientes al capítulo 2, en las universidades no han parado de crecer. Les estoy hablando de los gastos de luz, de los gastos de gas, de las contratas de servicios que tenemos en las universidades, seguridad, ayudantes, limpieza y otras muchas sin las cuales las universidades ni siquiera podríamos funcionar.
Sin embargo, y es triste decirlo, por tercer año consecutivo, la Junta de Andalucía incumple con esta obligación de carácter imperativo que aparece en el modelo de financiación, por lo que solicitamos de verdad que este año se incluya ya esta partida de actualización del capítulo 2, que ha dado lugar a un enorme incremento de los gastos de las universidades y que no se ha visto compensado por la Junta de Andalucía. Y también, si bien esperamos que en breve se va a aprobar una partida finalista de infraestructuras con cargo a los remanentes propios no afectados de las universidades, es decir, esto hay que aclararlo, son remanentes propios, se echa en falta nuevamente el cumplimiento de un artículo, el artículo 5 del modelo, que decía que a lo largo del modelo de financiación, y ya vamos por varios años, se tenía que impulsar la aprobación y ejecución de planes extraordinarios de inversiones e infraestructuras con fondos extraordinarios no vinculados propiamente al modelo de financiación. Estos planes extraordinarios, habida cuenta del estado, lo tengo que decir, cada vez más deteriorado y decadente de las infraestructuras de muchas de las universidades públicas de Andalucía, son ahora más importantes que nunca, sin olvidar además que hay universidades que ni siquiera estamos generando ya ese tipo de remanentes, a las que, lógicamente, se les excluye de esta posibilidad de poder acceder a remanentes propios para infraestructura, cuando la situación de estas universidades puede ser como mínimo igual de urgente y acuciante en materia de infraestructura. Pero más allá de todos estos incumplimientos, porque los consideramos de esa manera, yo creo que también nos entristece que un año más la partida de universidades está muy por debajo de la media de crecimiento de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Si no nos equivocamos, el incremento previsto en el gasto propiamente universitario representa el 2,26% de la subida total del presupuesto, situándose evidentemente sensiblemente por debajo de la media del presupuesto autonómico, que es del 5,6%. Es más, en nuestros cálculos desde el año 2019 hasta ahora han crecido aproximadamente un 41% los presupuestos de la Junta y en universidades han sido un 25%. Creemos que esto no es de justicia. Un año más tengo que recordar que las universidades públicas, y lo digo con una enorme satisfacción, somos las que mayor impacto generamos en el Producto Interior Bruto regional de este país, concretamente un 2,96%, por encima de otras comunidades autónomas muchísimo más potentes económicamente como Madrid o Cataluña. Por lo tanto, somos un elemento fundamental también de nuestra economía, pero al parecer este hecho no ha servido de acicate suficiente para incrementar y mejorar nuestra financiación, al menos con la media del resto del crecimiento de los presupuestos. Incluso hay otro dato que también nos ha preocupado y es que la partida de investigación, la llamada 54A, ha bajado sensiblemente un 10%. Sin investigación, tanto básica como aplicada, no habrá conocimiento, ni ciencia, ni innovación. Y sin estos factores, evidentemente, nuestra sociedad estará condenada a tener una economía poco competitiva y con baja productividad. Ya voy terminando, pero hay otra cuestión que me gustaría también señalar. El límite de los gastos de personal al cual nos autoriza, como saben, cada año la Junta de Andalucía. Este año son 1.613, redondeando, millones de euros, lo que representa una subida del 0,16% respecto a la ejecución del capítulo 1 de la universidad en el año 2024, ni siquiera 2025. Los cálculos, desde luego, son decepcionantes, ya que se encuentran muy por debajo de las previsiones de liquidación del capítulo 1 de las universidades este mismo año, que ascienden aproximadamente, este número sí que es un poco global, porque todavía no hemos cerrado el año, evidentemente, pero se aproximaría a los 1.673 millones. Es decir, que habría una diferencia de 66 millones entre el límite que nos autoriza la Junta de Andalucía y la realidad de la ejecución del capítulo 1 en las universidades. Incluso en determinadas universidades como Almería, Granada y Jaén, la cota que se ha autorizado es inferior a la de la liquidación del año 2024, algo que también resulta sorprendente. Por todo ello, tenemos que solicitar también ante esta comisión que, desde luego, se revise al alza la cota e incluso solicitamos de forma transparente que se haga un estudio específico de las necesidades de cada universidad para fijar realmente un límite de gastos que sea acorde con la realidad y las circunstancias concretas de cada universidad.
Termino diciendo lo mismo que dije el año pasado. Nos dotamos de un buen modelo de financiación, un modelo de financiación que adoptamos, siempre lo recordaré, con el consenso de todas las partes, incluyendo de los rectores. Pero, desde luego, dicho modelo puede quedar reducido a un papel secundario, incluso a un papel mojado, si no se cumple en todos sus términos, algo que desgraciadamente está ocurriendo. Es más, me veo en el deber de recordar que, lamentablemente, a estas alturas del año sigue sin ejecutarse plenamente el modelo de financiación del año 2025, como les he dicho al principio de esta intervención. Y esto es grave por una razón, porque el modelo sobre todo lo que pretendía es traer seguridad y certidumbre con el objeto de que las universidades pudiéramos planificar nuestros gastos a medio plazo y, sobre todo, enmarcarlo en el marco, valga la redundancia, de planes estratégicos plurianuales. Sin embargo, no lo hemos conseguido. Ha llegado el momento realmente de cumplir plenamente con este modelo de financiación, con el fin de acabar con estas discrepancias que todos los años tenemos. Las universidades queremos, desde luego, ejercer nuestra función social como instituciones esenciales de educación superior, aportando el conocimiento, la innovación, el crecimiento y el desarrollo. Para que Andalucía se suba al tren de esa revolución 4.0 y de una economía que sea social y medioambientalmente sostenible, las universidades tienen que contar con una financiación segura y suficiente. Y no podemos estar, como ocurre en estos momentos, pues pendientes de realmente agotadoras negociaciones que erosionan la confianza institucional simplemente para pagar nóminas y siempre preocupados por no incurrir en déficit, con reestructuraciones, con recortes, con restricciones presupuestarias, como digo, en ese ejercicio de responsabilidad que tenemos para no incurrir en déficit. Termino. Sin las universidades públicas, estamos convencidos, no es posible el progreso económico y la construcción de una ciudadanía crítica que se convierta en el principal baluarte de nuestra democracia. Y a día de hoy entendemos que estos presupuestos no nos permiten vislumbrar un futuro mejor. Muchas gracias por su atención y disculpen si me he pasado probablemente en el uso del tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Dos intervenciones, una por parte de Alicia Murillo, del PSOE. Gracias, señor Oliva, por su exposición. Usted ha hablado de una partida de nivelación para las universidades de Almería y de Málaga de 5.645.000 euros. Como malagueña entiendo que esa partida de nivelación va sobre todo a estas universidades porque la de Málaga por lo menos se encuentra en una situación financiera muy delicada. De hecho, es la segunda con menos financiación por estudiante. ¿Usted cree que estas partidas son suficientes para estas universidades? Por otro lado, también ha hablado de los remanentes, que el remanente no afectado se puede utilizar para las infraestructuras, pero hay universidades, como en este caso la de Málaga, que tiene remanente negativo. En este caso, ¿qué pasaría en esas universidades? Porque supongo que habrá obras de mantenimiento, de reforma que deban hacerse y que sean incluso urgentes muchas de ellas. ¿Qué solución que pueden hacer estas universidades? Y la tercera, usted también ha hablado de la actualización del capítulo 2, pero no ha dado una cifra. Ha dado muchas cifras, pero me interesaría saber si tienen valorada la cifra en la que se debería actualizar. Gracias. Vale, muy bien. Bueno, pues siguiendo ese mismo orden, efectivamente esa partida de nivelación, el modelo de financiación desde un principio planeó la existencia de una partida de nivelación que en los dos primeros años de aplicación del modelo era imperativa y se establecía concretamente cuál era su cuantía, porque veníamos de un modelo de financiación anterior que, como recordarán, fracasó. Y fracasó porque dio lugar a grandes discrepancias o a grandes diferencias entre la financiación de unas universidades y otras. Entonces, en principio se reconoció. Luego, a partir de ahí, se permite que se haga la financiación de nivelación. Este año, efectivamente, lo diré, todas las universidades de forma solidaria hemos entendido que la Universidad de Málaga y la Universidad de Almería son las que necesitaban más esa financiación de nivelación, que tiene que ser además consolidable, porque si no, no sería de nivelación, sería simplemente un dinero que se da un año y nada más, y por lo tanto se ha empezado con esta primera cuantía. Desde luego nosotros entendemos que la cuantía tendría que ser superior, sin ningún tipo de duda. De hecho, de esta cuantía creo que
Málaga son 3.800.000 euros, ¿no? Pero desde luego sí creo que con carácter general la financiación de nivelación tenemos que hacer dos cosas. Una, estudiar bien sus criterios, porque hay que establecerlos claramente, y en segundo lugar debería evidentemente incrementarse con la finalidad de que esas diferencias que existen entre las universidades se palien cuanto antes. Respecto a los remanentes, efectivamente, ese es el problema. Es decir, el problema que tenemos ahora mismo es que en el modelo de financiación hay distintas vías de financiación de la infraestructura. Una, que es el uso de remanentes no afectados, que tengo que decir que es un avance, porque antes no se permitía el uso de los remanentes no afectados. Por lo tanto, eso es positivo. Pero, ¿qué ocurre? Son dos cosas. Una, hay una disposición de 20 millones de euros para las 10 universidades públicas. Y esto es muy poco dinero. Piensen ustedes en cualquier edificio, en aulario, en cualquier edificio de investigación, y comprenderán que 20 millones para 10 universidades es claramente insuficiente. Y por eso nosotros queríamos que la cantidad se incrementara. Y en segundo lugar tenemos el problema de qué ocurre con aquellas universidades que no han generado remanentes, ¿no? Evidentemente, estas universidades no pueden disfrutar de estas infraestructuras. Por eso he querido aquí reivindicar, como han escuchado también, que se active un plan plurianual de infraestructuras que también está perfectamente previsto en el modelo de financiación, con fondos extraordinarios y separados del propio modelo. Es decir, un plan que hace falta en Andalucía para que podamos actualizar, para que podamos hacer nueva infraestructura. Hace mucho tiempo que no contamos con una inversión importante en infraestructura y miren, los tiempos corren tan rápidos que los necesitamos para poder ser competitivos. Y finalmente, lo de los cálculos del capítulo 2, pues miren, eso no lo hemos hecho a nivel global andaluz. Yo sí le puedo decir que en mi universidad sí lo hemos calculado, y en mi universidad son más de 3 millones de euros, nada más lo que se nos ha incrementado el capítulo 2 como consecuencia de todo estos incrementos. Simplemente tengan en cuenta que la luz nos subió en un año, solamente en un año, 1.300.000 euros aproximadamente. Y luego cada vez que vas a renovar una contrata, te suben las contratas como consecuencia de que los precios, los salarios, todo es más caro. Esto puede tener un impacto muy importante, y por eso ya hago nuevamente, respetuosamente, un llamamiento de verdad a la Consejería de Hacienda, al Gobierno, para que lo tengan en cuenta, porque las universidades no hemos parado de gastar mucho más en capítulo 2 sin que de alguna manera se actualice, que es al menos lo que exige el modelo de financiación. Es decir, no estamos pidiendo algo diferente, estamos pidiendo que se aplique el artículo 3.2 del modelo de financiación. Gracias. Bueno, los que llevamos algunos años aquí le hemos visto en otras comparecencias, que por cierto me permito felicitarle en cuanto son concretas, concisas y bien hablar del tema estricto para el que se le ha llamado, y además aportan bastante. Pero le hemos visto otros años y es verdad que hemos mejorado, porque el año pasado le faltaban 88, este año ya le faltan menos, vamos mejorando. También hemos visto cuando se venía a decir que no se podían usar los remanentes, como usted ha dicho, y ahora ya se pueden. Pero yo le quería hacer alguna otra pregunta. Y al hilo de lo que ha pasado con el presidente del Colegio de Médicos, ¿es cierto que Andalucía es la universidad pública que más, o la comunidad autónoma que más dinero destina a las universidades públicas de España, el 3,75% de su presupuesto frente a una media bastante inferior? Lo digo porque de su intervención pudiera parecer que Andalucía no está haciendo una apuesta decidida por la mejora de la financiación, cuando de los datos oficiales es la comunidad autónoma que más esfuerzo hace ahora mismo del presupuesto total y de manera continuada. Y luego también otra cuestión que considero importante. Usted ha hablado de la cláusula de salvaguarda, que luego a veces ha dado sensación de mezclarla con la de nivelación. No. Pero son cosas distintas, como usted bien sabe. Y entonces me gustaría saber si la cláusula de nivelación también en el acuerdo tiene algún techo operativo de cara a su incremento. Creo recordar que lo tiene, y lo digo porque a veces el crecimiento vegetativo también hay que ponerlo en carga con ese acuerdo, y es importante decirlo que las partes tienen que negociar y llegar a acuerdos, y en ese proceso están además, más y cuando además ahora hay una ley que creo que mejora y moderniza y garantiza el modelo de financiación, creo que de manera importante, de cara incluso a corregir defectos de la ley estatal. Y quiere que me hablara de todo eso en términos de gastos de capítulo 2 y de capítulo 1, que por cierto ahí está también la reserva que hace la Consejería en torno a ese 4%
para ese incremento salarial. Sí, muy bien, pues muchas gracias por sus preguntas. Bueno, yo en primer lugar coincido con lo que acaba de decir. Efectivamente, el año pasado vine aquí a decir que faltaban 80 millones, 80 y tantos, y este año son 20. Y efectivamente, pues es una mejora que hay que reconocer sin ningún tipo de problema. Miren, en realidad yo estoy diciendo también otra cosa que es absolutamente indudable y que sería faltar a la verdad. Los presupuestos de la Junta de Andalucía en universidades no han parado de crecer. Esa es una realidad absolutamente incontestable. Por lo tanto, yo jamás osaría venir aquí a decir algo falso. ¿Qué es lo que ocurre? Y esta sí que es otra realidad, que los presupuestos de la Junta de Andalucía han crecido por debajo de todos estos incrementos que hemos sufrido en los últimos años. Y eso ha hecho que en todas las universidades hayamos visto sensiblemente mermadas nuestras capacidades económicas. Yo se lo digo, es decir, yo cuando llegué de rector hace 5 años, mi situación económica de la Universidad Pablo de Olavide era mucho mejor que la que ahora. No hemos hecho gran cosa, pero hemos estudiado el presupuesto a fondo y hemos visto cómo el gran problema que tenemos es que hay un decalaje entre lo que han subido los presupuestos y lo que ha subido la realidad, y concretamente lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el capítulo 2 nos ha hecho mucho daño a las universidades, porque hemos tenido que subir muchísimo todos nuestros gastos sin que los hayamos recibido por ningún sitio. Incluso hay una cosa que me gustaría poner también de manifiesto, porque a veces también se pregunta uno, bueno, ¿y dónde están los ingresos que generan las propias universidades? Claro que los generamos, pero los ingresos de las universidades son unos ingresos prácticamente planos, no tienen altibajo ninguno. ¿Por qué? Porque afortunadamente son precios públicos. Y los precios públicos no se mueven nunca. Es más, los precios públicos de Andalucía, y me enorgullezco mucho de ellos, son los más bajos con Extremadura y Canarias de España entera. Pero claro, esto lo que quiere decir es que tenemos una capacidad recaudatoria muy, muy limitada y sobre todo siempre muy, muy estable en el tiempo. Le pongo un ejemplo para que lo vean. Es decir, en mi universidad, entre el 2020 y 2025, la capacidad máxima que tenemos de recaudación con matrículas de estudiantes son 8,5 millones. Y la mínima que hemos tenido son 8.200.000. Es decir, como ve usted, el tránsito, la diferencia es bajísima como consecuencia de esto, más el sistema de bonificación de matrícula que también tenemos en Andalucía, ¿no? Por lo tanto, es verdad que se invierte, es verdad que ha habido un crecimiento, insisto, no se puede decir lo contrario porque sería faltar a la verdad, pero tenemos concretamente ese problema y es un problema que puede resolver el modelo de financiación. Ahí es donde voy. Es decir, que si nosotros estuviéramos reivindicando algo que no existe en ningún sitio, pues yo podría entender que podría decirse, bueno, muy bien, rector, pero es que eso no está en el modelo. Pero eso está en el modelo. De hecho, en la última orden de reparto que aprobamos el 10 de noviembre, el que se aprobó el 10 de noviembre, concretamente el lunes pasado, se establece claramente que no se puede cumplir este año con esa previsión del modelo de financiación. Por lo tanto, estamos pidiendo algo que figura en el modelo. Es un buen modelo, muy buen modelo, pero hay que terminar de desarrollarlo y de cumplirlo. Ahí es donde voy. Y la financiación de nivelación tiene un límite. Permítanme, estoy hablando de memoria porque hace tiempo que no lo veo, pero creo que era un 5% del total, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, tiene ese límite que desde luego creo que ahora mismo está muy, muy por debajo porque el límite serían 17 millones de euros aproximadamente, no, un poquito menos, la mitad aproximadamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digamos que todavía habría margen y nuevamente es un instrumento del propio modelo que no se confunde, pero eso sí, hay que consolidarlo. Por eso entra en la cláusula de salvaguarda. Es decir, la financiación de nivelación es una cosa, pero finalmente cuando te la dan la consolida y por lo tanto entra en la cláusula de salvaguarda. Eso es lo que yo he querido decir y disculpe si he estado un poco oscuro en esa parte de la intervención. Yo creo que más o menos le he contestado a todo. No sé si me he dejado algo. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Simplemente hemos visto, voy a dar un dato que me permitís que lo diga. El sistema universitario público ha incrementado a su alumno un 10%, la inflación ha subido un 25% y eso supone que debería haber subido el presupuesto un 35% para asumir ese incremento de coste y ese incremento de alumnos, ¿no? Lo que usted nos ha destacado aquí es que solo ha crecido un 21%, por lo tanto hay un déficit aproximadamente de un 14%.
que con eso cuadrarían las cifras que usted acaba de decir, ¿no? Muy bien. Nada más, ¿no? Que digo que... Sí, nada más, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, ¿eh? Muchas gracias.